Doctor Enrique Gómez Martínez, abogado de la parte civil en el crimen detestable contra Álvaro Gómez Hurtado. Muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días y un saludo muy especial a toda su audiencia. ¿Cómo está usted? Pues yo, por lo pronto, muy complacido con la noticia de que lo que debió hacerse desde hace tanto tiempo finalmente se hizo. La declaratoria de crimen de lesa humanidad, de este espantable crimen del establecimiento. Parece que solamente queda advertir qué parte del establecimiento movió sus fichas macabras para asesinar un hombre de la significación política y de la significación moral que tenía Álvaro Gómez Hurtado en este país. Cuéntenos, doctor Gómez, ¿qué se sigue entonces? ¿Para dónde vamos con este proceso? Pues, como le digo, muy satisfechos por que se ha solucionado, pues primero un trato desigual, notoriamente desigual, en la medida en que había amplísima evidencia desde hace más de 8 años en relación con el hecho de que esto se trata de un crimen de Estado y un crimen cometido por un narcotráfico casi que es inseparable de la administración Samper, casi que en esencia administración Samper y narcotráfico eran una sola organización con unidad de propósito, con unidad de medios y con unidad de fines. Entonces, en esa medida, pues lo primero que nosotros queremos resaltar es que se ha eliminado una desigualdad en el trato de este homicidio frente a otros cerca de 38 o 39 crímenes de lesa humanidad en el entorno de la crisis del narcotráfico de Colombia en los años 90. Lo segundo, pues, la decisión que me fue notificada a mí antier, ¿sí? Pues tiene para nosotros varios avances importantes donde finalmente la Fiscalía reconoce no solo un cúmulo gigante de evidencia que señala a Orlando Henao como autor material de este homicidio, sin lugar a dudas a instancias del gobierno de turno que estaba comprometido con el 8000, pero también es importante que se hace por primera vez en 22 años un reconocimiento significativo por parte de la Fiscalía, en el sentido de que pues la misma Fiscalía y sin duda alguna la Policía Nacional fueron esenciales en desviar esta investigación a lo largo de todos estos años, y ese pues para nosotros es ya un cambio cualitativo, porque durante años ante el Tribunal Superior de Bogotá y ante el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá, la Fiscalía se mantuvo autista a las acusaciones de estos jueces de la República en torno a sus esfuerzos de desviación y a sus severos fracasos en el manejo de esta investigación. Entonces, otro segundo hecho que yo quiero resaltar es que la Fiscalía reconoce que ha sido ella misma una de las actoras de esta impunidad, una de las responsables de esta impunidad. Por otro lado, pues es muy determinante pues que se parece que se abre una puerta para reanudar una actividad probatoria que el fiscal Eduardo Montealegre suspendió con acciones positivas, y yo quiero reiterar una denuncia que he hecho aquí en su emisora durante años, en el sentido de que pues Eduardo Montealegre y su vicefiscal, el doctor Perdomo, con acciones positivas impidieron el avance de la investigación, pusieron en riesgo a testigos y en algunos casos con sus acciones, que siguen sin ser investigadas, llevaron a la muerte por lo menos a una testigo estructural del clan Henao, que fue la señora Lorena Henao, y impidieron el acceso o la declaración de Víctor Patiño dentro del proceso por cuenta del asesinato de su hija en diciembre del 2012. Entonces, pues yo también veo en esto un augurio de que esta Fiscalía pues va a actuar positivamente en relación con pruebas que están pedidas desde hace muchísimo tiempo, y en la medida en que están pedidas desde hace tanto tiempo, pues deben instrumentarse los medios para que se practiquen con audiencia de las partes involucradas, porque yo espero que muy prontamente, según he visto en las noticias, el señor Serpa pues pierda su fuero parlamentario y pues seguir trabajando, seguir luchando para establecer
lo que a todas luces es una necesidad nacional, que es resolver este crimen, porque lo que sí se evidencia en la decisión de antier de la Fiscalía es que el aparato estatal participó activamente encubriendo este homicidio, asegurándole a los que lo cometieron una impunidad desde el mismo Estado, cosa que creo que es un reconocimiento histórico fundamental y que sigue sucediendo hoy, Fernando, porque esas violencias que se tapan en instrucción criminal, en el CTI, que se tapan en la policía, que se tapan en la Fiscalía, siguen azotando a este país, siguen maltratando a nuestros ciudadanos, y nosotros pensamos que solucionar este caso es una ruta para reducir la capacidad de las organizaciones criminales, de los funcionarios corruptos y de los miembros de las fuerzas militares corruptos, limitar su capacidad de afectar la vida de la gente y de asegurarse, a pesar de hacer eso, una impunidad total. En eso estamos y eso es lo que esperamos que suceda pronto. Uno pensaría que eso que usted describe se llama obstrucción a la justicia y que por eso debiera estar preso el que la cometió. Y tratándose de un crimen de Estado, de un crimen que no prescribe, pues esas acciones no pueden prescribir. Las maniobras tendientes a encubrir a los autores del hecho, como los protegieron en el momento mismo en que fue asesinado de la manera más vil y canalla Álvaro Gómez Hurtado, a las puertas de su universidad, de la Universidad Sergio Arboleda. Si hubo algún hecho escandaloso en la vida nacional fue ese, y esos autores de esa obstrucción a la justicia deben ir presos si es que la Fiscalía tiene alguna coherencia en la toma de sus decisiones. Ahí suponemos que vayan a investigar muy de cerca cuál fue la posible participación de un tal coronel Danilo González en esos crímenes, para tirar por la cuerdita y por los amigos y los cómplices de Danilo González y llegar al fondo del asunto, porque este es un tema político sin el cual el país no va a poder descansar tranquilo, no podrá hacerlo. Un crimen de Estado de esta naturaleza gravita necesariamente sobre la estructura política del país y sobre la dignidad nacional. Esos testimonios supongo que están listos y que la investigación sobre personajes tan siniestros como el coronel Danilo González y sus amigos se van a reabrir, doctor Enrique Gómez Martínez. Yo lo espero, obviamente que 22 años después usted entenderá como experto penalista, doctor Londoño, lo difícil y lo complejo que va a ser investigar esto, pero todavía quedan personas vivas con información muy muy relevante, todavía hay pruebas que están refundidas y que debemos averiguar quién las refundió en la Fiscalía. También tenemos pues el vacío criminal que deja el asesinato de Ignacio Londoño Zavala, de alias Nacho, cuando se elimina del escenario un hombre de esa peligrosidad, una peligrosidad que yo he denunciado durante años, no solo por las consecuencias terroríficas que yo he denunciado, le implicaron a testigos o a familiares de testigos, ¿cierto? Pues al no tener a Nacho en el escenario de la criminalidad colombiana, del crimen organizado, pues yo tengo la ilusión de que con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y con el cambio de postura decidido que la decisión de lesa humanidad implica, con la decisión, pues yo diría trascendental que ha tomado esta Fiscalía General, pues sumando esas circunstancias, ¿cierto? Que no haya ese factor de violencia libre caminando por los corredores de la Fiscalía como lo hacía en épocas de Eduardo Montealegre, amenazando fiscales, amenazando testigos y siendo partícipe del homicidio de testigos. Entonces, desaparecido Nacho y con un propósito real de la Fiscalía de investigar, pues yo pensaría que podemos acercarnos finalmente a la verdad de este caso, aun cuando, y lo quiero reiterar, muchos de estos criminales asociados a Danilo y a Orlando Henao siguen desgraciadamente gozando de la protección de la Policía Nacional en el país, ¿sí? Entonces, pues esa realidad no ha desaparecido. Entonces, vamos a seguir con la ilusión de que hay un entorno, hay unas circunstancias que parecen propicias. Las dificultades pues no desaparecen porque
Pues esta fiscalía y la anterior mantienen rotundo silencio sobre quién mató a Nacho Londoño y por qué. Quién tenía la capacidad de entrar al Parque de Cartago, al sede del imperio criminal de Nacho, de un Nacho tranquilo, de un Nacho sin escoltas, de un Nacho con la ventana abierta, doctor Fernando. O sea, un Nacho que no tenía guerra con los rastrojos ni guerra interna en su territorio del norte del valle. ¿Quién tiene el poder militar para asesinar al abogado de la mafia en su propia casa? Y esa es una receta que también sigue en la impunidad, como siguen en la impunidad, y déjeme por favor decirlo, total, el homicidio de Carlos Oviedo Alfaro, el homicidio de Rommel Hurtado, el homicidio de Lorena Henao, el homicidio de la hija de Víctor Patiño. Sí, es que son uno tras otro de cadáveres que en esta fase de la investigación se han acumulado. Y estoy hablando solo de los últimos 9 años en los que yo he trabajado. 6 personas han sido asesinadas por esta investigación y siguen todas acumuladas en la impunidad. El hecho de que esto se declare de lesa humanidad no resuelve el problema de impunidad. Lo que pasa es que evita un fenómeno legal que es el de la prescripción. Entonces necesitamos acciones positivas ahora, necesitamos acciones positivas definitivas, y la familia reclama el derecho constitucional de que esas pruebas se oigan en juicio, porque ahora ya las conoce referidas por fin por la misma Fiscalía del país a través de la resolución de lesa humanidad, pero hay que oírlas en juicio porque son muchísimo más contundentes y son muchísimo más gravísimas de lo que aparecen en esa resolución. Y perdóneme que se lo diga con todo respeto, no es que la familia reclama, es que el país entero exige claridad en la muerte de Álvaro Gómez Hurtado. Un delito de esa naturaleza gravita sobre el porvenir de la nación. Esa impunidad hará imposible cualquier tema relacionado con la resurrección moral de la República y con su tranquilidad. Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado por la mafia, asistida o dirigida por el establecimiento contra el cual escribió Álvaro Gómez Hurtado la última de sus páginas rutilantes en el diario El Nuevo Siglo. Es que eso no puede quedar impune, doctor Gómez Martínez. El país no puede convivir con una impunidad semejante. Y lo que usted ha dicho, ese rastro de sangre que deja por todas partes el proceso, asesinando gente de la más alta significación en ese mundo siniestro de las complicidades alrededor de la mafia. Ahora suponemos que la posición de los Estados Unidos va a ser de especial colaboración, ahora cuando ha descubierto que esa mafia, esa misma mafia que asesinó a Álvaro Gómez Hurtado con todos sus tentáculos, sus técnicas siniestras, sus conexiones, está produciendo 3.400 toneladas métricas de cocaína. Es que esto es un peligro para la humanidad, doctor Gómez Martínez. Esto no es un tema menor en el que esté involucrado una persona ilustre y un buen escritor y un buen profesor. No. Este es un tema de alta seguridad nacional e internacional. Así lo vemos, al menos nosotros. Doctor Gómez. Ninguna duda, la juventud colombiana tiene que darse cuenta que esta violencia que la sigue sacudiendo no es distinta de la que mató a Álvaro Gómez. Durante décadas ya el general Naranjo nos ha engañado diciéndonos con eufemismos que existe como una renovación, una transformación como al estilo hindú, ¿no? Una reencarnación de cuerpos criminales en nuestro país, y no es cierto. Son esas mismas estructuras mafiosas, doctor Fernando. Lo que pasa es que cada cierto tiempo el general Naranjo las mata porque les cancela el nombre, y eso lo hace es para borrar organigramas criminales, no sé bajo qué circunstancias, porque yo no veo tanta gente capturada. Fíjese que en los últimos años, largos años, apenas sale Tom que es capturado ahorita, como si la oficina de Envigado no se hubiera vuelto una de las estructuras criminales más poderosas del mundo, no de Colombia, ¿sí? Entonces yo sí creo que el país tiene que mirarse a la cara en el espejo y reconocer que el imperio de las organizaciones criminales nos afecta a todos. No es solo un tema de unos magnicidios, no es solo el tema de unas corruptelas con un presidente o con sus ministros, es también asociado a la violencia urbana, al microtráfico, al lavado que destruye la riqueza nacional.
y es algo que no ha cambiado, es algo que está empeorando, como usted nos reseña, en cuanto a los volúmenes de siembra y a los volúmenes de tráfico, y es algo que evidentemente ostenta un control sobre las instituciones, la Fiscalía y la Policía Nacional, y desgraciadamente yo lo quiero decir, porque el capítulo de narcotráfico de la Sala Penal de la Corte pues no se ha tocado. Aquí se habla solo de unos casos de algunos políticos y unos casos terribles, pues obviamente inaceptables y inconcebibles para cualquier abogado, para cualquier ciudadano. Pero y la corrupción de la Sala Penal de la Corte en relación con el tema del narcotráfico, con el tema de la extradición, con el tema de la casación penal, pues nos toca abrir la olla, porque si no abrimos esa olla y no destapamos estas impunidades, si no confrontamos estas impunidades como la de Álvaro Gómez, que vuelvo e insisto para todos sus oyentes, la Fiscalía reconoce que es partícipe de esa impunidad, pues el país no nos cambia y no salimos de esto y de pronto tenemos ese escenario dramático de estar dentro de 20 o 25 años discutiendo nuevamente la impunidad del caso de Álvaro Gómez, pero muchísimas otras, miles, yo diría cientos de miles de impunidades de homicidios agravados, homicidios cometidos por sicariato, que le duelen al país, que impiden el avance del país hacia una sociedad pues pacífica y una sociedad que crece y una sociedad que se transforma. Si no nos miramos al espejo y depuramos nuestro país en su liderazgo, en su justicia y en su policía de una vez por todas, y recuerde que son instituciones que tienen las peores tasas de percepción positiva en la ciudadanía. Si no lo hacemos, pues no hay punto de arranque para la paz real y para la paz verdadera, social, que no esta ficticia que ahora nos embuten por todas las violaciones de Constitución en nuestro gobierno. Necesitamos es otra construcción y necesitamos confrontarnos en ese sentido. Yo espero que esta declaratoria, este reconocimiento de la Fiscalía de que ha sido partícipe de la impunidad y un cambio radical de actitud investigativa sin el poder asesino de Nacho en el ambiente, pues nos permita oír los testigos que no han sido asesinados, porque de todas formas hay que decirlo así, y ver si allí podemos llevar a juicio a otras personas que consideramos nosotros fuertemente y justa y fundamentadamente, como Ernesto Samperio Horacio Serpa, siguen ahí agarrados del poder para asegurarse esa impunidad que han logrado durante estos 22 años después de haber asesinado a Álvaro Gómez, para lograr precisamente la absolución del presidente Ernesto Samper en la Cámara de Representantes en diciembre de 1995. Absolución que no le sirve de nada, porque el juicio histórico que ya está plasmado, entre otras, en esa resolución, es la de que su gobierno y el narcotráfico eran una sola organización. Esperamos conocer esa resolución muy pronto, si usted tiene la gentileza de permitírnosla. Y luego queremos decir que es que los magnicidios tienen ese efecto, el efecto de dislocar toda la estructura de la paz en un país. El asesinato de Sucre en Berruecos, ¿cuántos muertos costó? ¿Cuántas guerras promovidas por Obando, el asesino de Sucre? El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán cometido en las calles de Bogotá por Fidel Castro, ¿cuántos muertos costó? ¿Cuánta violencia desató el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán? Es que, y entonces ahora tenemos el asesinato de Gómez Hurtado, que ha causado un verdadero cataclismo en el orden institucional del país, porque ahí siguen, como usted lo dice, los grandes culpables gozando de plena impunidad, pegados del Estado, dueños ahora de la paz. Hágame el favor. Y son los causantes de estos acontecimientos atroces ligados a la más atroz de las epidemias morales que ha sufrido este país, que es la del narcotráfico. Doctor Enrique Gómez Martínez, seguimos en contacto, esperamos la resolución de la Fiscalía y paso a paso el desarrollo de este proceso, porque este es un proceso de orden político que no solamente interesa a usted, a usted como abogado, a su familia como las víctimas directas de este crimen, sino a la nación entera y a su porvenir. Esto no es para cuadrar cuentas hacia el pasado.
Esto es para impedir que el futuro sea tan amargo, tan doloroso, como ha sido el pasado inmediato de Colombia en manos de estos narcotraficantes, que hoy están en las más altas dignidades del Estado, como todos sabemos. Doctor Enrique Gómez Martínez, de nuevo, muchas gracias. Esperamos la resolución de la Fiscalía y que nos permita seguir paso a paso este proceso en el que va envuelto el porvenir de la República. Doctor Fernando, me despido dando un lora a la actividad periodística que usted ejerce, porque usted también es responsable y tiene también una parte grande del mérito de que por fin se reconozca la lesa humanidad en el caso de Álvaro Gómez, porque pues toda esa consistencia, ese trabajo diario suyo y de su equipo periodístico y de su mesa de trabajo, pues son parte esencial a través de la denuncia, a través de la recordación histórica de que se haya logrado este pequeño avance. Y pues congratúlese usted, congratúlese su equipo, porque con la valentía que casi le ha costado la vida, pues le debemos mucho. Gracias. Chao. A usted, doctor Gómez Martínez, honor inmenso que nos hace. Ojalá lo mereciéramos y ojalá fuéramos más eficaces. Pero lo que es la decisión, el valor, no nos faltarán nunca, mientras Dios sea servido darnos la vida y la oportunidad de estar con nuestra gente, la gente, los colombianos de bien, la inmensa mayoría de los colombianos, azotados por estas mafias atroces que asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado y sacaron de quicio los soportes morales de la República. Todos esos bandidos, todos esos cómplices tienen que ir a la cárcel. La verdad tiene que quedar clara para que Colombia tenga derecho al porvenir. Enrique Gómez Martínez, abogado de la parte civil en el caso siniestro del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Y ya son las 7 de la mañana, 7 minutos, tiempo de escuchar el editorial del día de hoy. Sigan con nosotros.